Hey, vení a hablarlo. Conversaciones de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablalo. Este es el capítulo 47 de la cuarta temporada. Hoy estamos con Valeria Londoño y quien les habla, Santiago Vega. Vale, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en este tercer episodio de la cuarta temporada de Hablalo vamos a conversar un poco sobre un tema que causó bastante revuelo esta semana y fue la huelga de Acolfutpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que es básicamente la organización que representa a los futbolistas profesionales en Colombia, tanto mujeres como hombres, y es básicamente el sindicato de los futbolistas. Bueno, para eso trajimos al profe Carlos, ya ahorita lo vamos a presentar, luego de que les demos el contexto. Vale, Acolfutpro anunció el pasado 12 de marzo que el 87.4% de sus afiliados, es decir, 1.221 jugadores, votaron por ir a esa huelga si no se cumplían los acuerdos a los que se habían llegado en septiembre de 2019 con la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol. Estos acuerdos lo que querían era mejorar esas condiciones laborales de jugadores y jugadoras. Esta huelga lo que implicaba era que la liga masculina, colombiana y femenina se iba a detener, tanto la primera división como el torneo de ascenso, de forma indefinida, pues, por lo que durara la huelga. Y tras ese anuncio hubo un tribunal en Bogotá que declaró esa huelga como ilegal porque Acolfutpro no es legalmente un sindicato. Pero cabe aclarar que el Ministerio de Deporte, Acolfutpro, la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR llevaban negociando desde abril de 2024 sobre ese pliego de propuestas presentado en 2019. Entonces la decisión de salir a esa huelga provino de que la FCF y la DIMAYOR se negaron a algunos puntos que la asociación consideraba indispensables. Este lunes Acolfutpro canceló la huelga porque con la ayuda del Ministerio de Trabajo lograron sentarse a conversar y iniciar de nuevo las conversaciones y las negociaciones con la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol. Ahora, esto no implica que el problema se resolviera, simplemente dijeron, bueno, vamos a negociar. El próximo miércoles 2 de abril se va a hacer una reunión en la que van a terminar de discutir esos puntos pendientes. Los puntos que quedan son 9, que son el estatuto del jugador, el código disciplinario, la minuta única, las pólizas de salud, un partido anual de la Selección Colombia, la participación sobre los derechos de televisión, reuniones con los futbolistas de la selección, entradas para partidos para Acolfutpro y el protocolo contra discriminación, acoso y violencia de género. Bueno, para hablar de este tema trajimos al profe Carlos Arboleda. Él es comunicador social, periodista, magíster en comunicaciones, profe de aquí de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, y además él ha enfocado su carrera alrededor del periodismo deportivo. Ha sido catedrático de esta área aquí en el pregrado, daba un curso de periodismo deportivo que por desgracia ya no se da, pero como nos contabas ahorita también dirigías un semillero de investigación acerca del periodismo deportivo. Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y sí, yo en el transcurso de mi desempeño académico, esa es una de las diferencias que nosotros le queremos dar de alguna manera en el área de nosotros, es que el periodismo deportivo, y es como en donde nos hemos desarrollado, tiene unas etapas de profundidad mayores a las que estamos acostumbrados a ver, y eso lo hemos tratado de hacer pues como en ese desarrollo. Entonces en tesis de maestría, en la interacción con otros pregrados y otras áreas del saber. Entonces tenemos semillero de investigación en periodismo deportivo y en varios grupos de investigación en el área de deportes, especialmente en el Instituto de Educación Física de la universidad. Participamos de proyectos que tienen que ver con lo transversal, como les decía yo, del periodismo deportivo. ¿A ti cómo te va con el periodismo deportivo, Vale? La verdad, más o menos, apenas estoy como conociendo un poco de ese mundo. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, hablemos un poquito de lo que ha ocurrido durante esta semana. Bueno, para empezar, el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a poner aranceles del 25% a los países que le compren petróleo a Venezuela. El martes, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana realizaron un bombardeo en una zona rural de Segovia por orden de Petro. En ese bombardeo resultaron muertos 9 integrantes del Clan del Golfo y un capturado. El miércoles el Ministerio de Salud denunció penalmente a Audi Pharma por presunto acaparamiento de medicamentos.
Y el juicio contra Uribe sigue. Este jueves la jueza 55 de conocimiento en Bogotá rechazó una recusación presentada por la defensa del exmandatario que argumentaba falta de imparcialidad de parte de la jueza Sandra Heredia. Hoy viernes, cuando grabamos este capítulo, se reanudó el juicio. Pero la noticia de la semana que les traemos para el Hablalo es la suspensión de la huelga de Acolfutpro. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, Carlos, comencemos con las preguntas. En primer lugar, para entender un poco de este conflicto, ¿podrías explicarnos, porfa, por qué la asociación le exige a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana de Fútbol el pliego de peticiones y no a los clubes directamente, que son los jefes directos? Es que eso es lo que hay que empezar a entender, ¿no es cierto? Ahí hay un conflicto que tiene que ver desde la naturaleza de la misma asociación. Ustedes ahorita en los cines que hablaban un poco de eso ya lo comentaban. O sea, en realidad la asociación no es un sindicato y no está reconocida como un sindicato. Y segundo, de alguna manera ellos, todos tenemos, en un país como Colombia, la legislación laboral nos permite asociarnos. Entonces ellos, de alguna manera, los jugadores lo que han hecho es crear un gremio, pero no tiene las herramientas que debería tener para lograr ser un sindicato, porque los patrones son los equipos de fútbol realmente. O sea, los que contratan a los futbolistas profesionales son los equipos de fútbol. Entonces ahí hay una dificultad de alguna manera o de algún tipo de tema legal, y eso no permite que haya un acuerdo al respecto, digámoslo así, que haya un acuerdo a quién se le alega o quién pide o no pide, aunque por ejemplo la gente de la asociación dice que ellos se acogen a las medidas de la OIT, acuérdense que son como la organización, pero tiene unos niveles muy profundos y es muy difícil que un juez, por ejemplo, si tú llevas esto a cierto estrado, como les pasó la semana pasada con el fallo del contencioso en Cundinamarca, ¿no es cierto?, que ellos se puedan argumentar porque no hay, en realidad jurídicamente no hay de dónde pegarse. Entonces, si ellos van allá, ellos dicen, no, es que ustedes no son un sindicato, es que ustedes no le deberían estar pidiendo esto a la Federación Colombiana, no le deberían estar pidiendo a la DIMAYOR, le deberían estar como los trabajadores, vuelvo y lo menciono, los futbolistas son trabajadores de los equipos de fútbol, entonces hay un limbo jurídico que no permite de alguna manera. Entonces la asociación dice que sí, pero la federación y la DIMAYOR, que son los que están siendo de alguna manera, digámoslo para que no suene muy feo, los que están siendo acusados por la falta de esos derechos, no van a llegar de alguna manera a un acuerdo. Entonces la pregunta no es de alguna manera por qué sí o por qué no, es que ahí no hay un orden jurídico que permita de alguna manera que se lleguen a ciertos acuerdos. Bueno, profe, ¿y por qué la asociación dice que sí son ellos quienes deberían cumplir este pliego? Pues porque de alguna manera la federación es la que maneja el fútbol a nivel nacional, ¿no es cierto? Es un encargo de la FIFA. La FIFA, como ustedes saben, tiene el monopolio del fútbol a nivel mundial. Entonces muchas de las reglamentaciones de la FIFA la federación se acoge. Entonces hay temas que los tiene que manejar. El único que puede definir aquí en el país un tema sobre fútbol es la federación. Pero la federación no se constituye solamente de la DIMAYOR, se constituye también de la DIFútbol, que es la rama aficionada del fútbol. Entonces, y la asociación es una asociación de futbolistas profesionales. Entonces, la federación tiene, de alguna manera, sería como son dentro del reglamento los que manejan el fútbol en Colombia, deberían ser a los que se dirigen. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, en la DIMAYOR hay 36 clubes, ¿no es cierto? Y en la DIFútbol hay 34 ligas. Entonces eso también les dicen, es que la federación no solamente somos los clubes profesionales,
de alguna manera. Y ahí está el otro problema, el vacío jurídico del que yo les hablaba ahora. Entonces la federación les dice, no, es que yo no soy su patrón. Y la DIMAYOR les va a decir lo mismo, es que yo no soy su patrón. Entonces vuelve el mismo problema. Entonces, pero la federación está pegada, la asociación de futbolistas dice que los que tienen que resolver, pero además de eso, que tienen que resolver el problema es por el tema económico. Okay. Porque el tema económico de muchas de esas peticiones tiene que ver con la federación. Por ejemplo, el manejo partidos de la selección Colombia a favor de los jugadores. Todo eso tiene que ver con temas que la federación maneja directamente. Entonces, volvemos al mismo problema. Ahí hay un limbo jurídico que no permite que eso llegue a buen término. Y yo, de alguna manera, estudiando los fenómenos que hay detrás del deporte, que es lo importante del deporte, de alguna manera creo que le falta profundidad al tema. O sea, es decir, es que en realidad sí se están preocupando por el bienestar de los futbolistas. Esas peticiones y también preguntarle a la federación se preocupa por los futbolistas, porque eso de fondo es el problema social que hay. O sea, hay mucho, nosotros decimos que los futbolistas son privilegiados porque ganan plata, pero no son todos. Hay mucho futbolista, ¿no es cierto?, que queda solo porque no gana dinero en realidad, y hay mucho problema de educación también. Yo justamente para allá iba la siguiente pregunta, y es ¿cuáles son esos futbolistas que se verían más beneficiados por esos acuerdos que está pidiendo la asociación? Pues esas estrellas que todo el mundo va y les pide foto y autógrafo, o esos futbolistas no tan famosos que aparecen por ahí. Lo que pasa es que el futbolista famoso tiene casi su futuro asegurado desde que maneje la plata, porque tienen muy buenos contratos, porque además tienen, o sea, tienen otros, aparte de los contratos, tienen otras garantías dentro de los clubes, ¿no es cierto? Entonces, esos futbolistas, si se educaron bien a nivel, que es un problema que hay en el fútbol colombiano, a nivel económico no tienen ningún problema, porque además los clubes, para poder funcionar, les tienen que pagar seguridad social, les tienen que pagar todo ese tipo de cosas que ellos de alguna manera. ¿Cuáles son los perjudicados? Primero, los jugadores de fútbol que no hacen parte de ese poco grupo de jugadores que tienen salarios que son muy buenos, premios que son muy buenos, y que de alguna manera la publicidad también les ayuda porque tienen contratos por publicidad. Y así son muchos jugadores en Colombia. Entonces son jugadores que ascienden al profesionalismo, les hacen un contrato, pero no son sueldos grandes. Y eso pasa, por ejemplo, en los equipos de la B, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Que esos son los que, de alguna manera, la asociación debería favorecer. Profe, pero entonces de todas maneras estos futbolistas famosos y con esas garantías también hacen parte de la asociación. Sí, claro, claro. Si tú revisas quiénes son los miembros, por ejemplo, del comité ejecutivo, no voy a hablar de la asociación, son todos jugadores que tienen una trayectoria grande y que son de equipos grandes. Yo en este momento recuerdo, por ejemplo, Torrijano, que es jugador mayor, que ha pasado por varios equipos, inclusive juega en el Independiente Medellín en este momento, hace parte de ese comité ejecutivo. Sí, pero ellos también tienen derecho, pues de alguna manera son jugadores y están ahí, pero vuelvo y les digo, hay que luchar. Yo diría que los que hay que de verdad ver es ese jugador que no tiene las posibilidades que tienen los otros. Igual las mujeres, que es un tema, que es uno de los puntos, que es lo de la equidad de género. Pues en eso no se van a poner de acuerdo. O sea, eso la DIMAYOR nunca le va a dar la misma plata que le da a la liga profesional masculina, a la liga profesional femenina. Y yo, por ejemplo, les acuerdo, contextualmente han sido a nivel mundial temas, por ejemplo, como el de la selección de Estados Unidos femenino, que tiene un litigio desde el 20, antes de pandemia más o menos, desde el 2020, antes de pandemia, porque ellas empezaron a exigir una nivelación salarial con el equipo masculino.
tuvieron, pero la diferencia de ellas es que son de la selección, entonces ellos sí le pueden reclamar a la Federación de Estados Unidos, y aún así en los tribunales de arbitramiento en Estados Unidos perdieron la demanda. Esa demanda lleva casi 5 años y no han podido ganarla, porque las mujeres en Estados Unidos ganaron 3 títulos mundiales, 4 títulos mundiales, ganan de todos. Los hombres en Estados Unidos no ganan nada, pues no es lo mismo comparar el peso de uno, y había inequidad laboral. Ahora imagínense en un país como Colombia, ¿no es cierto? O salarial, digámoslo, inequidad salarial. Yo solamente les pongo ese ejemplo, en España también pasó lo mismo. Y hay asociaciones que tienen mucho peso y que parten de los mismos jugadores, o sea, hay federaciones que parten de jugadores, o no están divididas, como la Argentina, la AFA, ¿no es cierto? La Asociación de Fútbol Argentino no tiene todas esas divisiones que tiene la Federación Colombiana. Entonces, respecto a la pregunta de ustedes, ¿quién se ve en realidad beneficiar? Hay que pensar es en ese jugador que no tiene las oportunidades. Que no tiene las oportunidades, que se lesiona y se le acaba el contrato y lo dejan tirado. Ahí es donde hay que entrar a revisar, ¿no es cierto? Un jugador que está emergiendo, que tuvo un problema de rodilla o de ligamentos, que tiene una lesión muy larga, o los jugadores que van creciendo y ya no los van contratando. Entonces, ¿qué pasa con esos jugadores? Lo que pasa es que también hay que entender que hay muchos de esos jugadores que ganan mucho dinero, pero también hacen malas prácticas. En el fútbol colombiano eso se ha dado mucho, que es hacer mala práctica desde los equipos, que te firman un contrato por un valor y por debajo de la mesa te pagan otro valor. Entonces así no vas a recoger para una pensión o para un futuro, que es lo que deberían estar buscando, esa estabilidad de alguna manera en la federación y en la asociación de futbolistas profesionales, porque de alguna forma son esos beneficios. Profe, y teniendo en cuenta que estos puntos se habían acordado desde 2019 y en 2025 nada que los resuelven, ¿cómo ha sido esa lucha histórica de los y las futbolistas para que les puedan reconocer sus derechos laborales y mejorar las condiciones en que trabajan? Lo que pasa es que tenemos que hablar del contexto de la idiosincrasia del fútbol colombiano. No, ellos hicieron el pliego en el 2019. ¿No es cierto? Pues, o empezaron las negociaciones, es lo que tú dices, van 5 años que siguen luchando porque les aprueben eso, pero en Colombia, en esa tradición de, digámoslo así, de que haya un reconocimiento hacia el jugador de fútbol profesional, en Colombia hay cosas pues en ese proceso, hay cosas como que hay vetos. Cuando ellos empezaron a hacer la asociación, muchos de esos jugadores los vetaban y no los contrataban. Eso impide el normal desarrollo de una asociación. ¿Por qué? Por eso, principalmente, porque dicen, no, es que es un sindicalista, no vamos a traer un sindicalista. Y los equipos decían, no lo contraten en ninguna parte. Entonces eso es muy difícil. Y otro, lo que yo les estoy diciendo, o sea, entonces, de alguna manera, en esa misma lucha se ven afectados por las malas prácticas que los equipos hacen. Entonces, de alguna forma, la reivindicación del futbolista colombiano es una lucha difícil. A las mujeres también. Tenemos casos muy claros como el veto a las selecciones Colombia de jugadoras que nunca volvieron a convocar por defender y decir que no se ganaban el dinero que se deberían ganar cuando estaban en la selección Colombia. Entonces, volvemos al mismo punto, o sea, si hay un vacío de tipo legal, de ahí se pegan todos estos años de reivindicaciones para que no haya un acuerdo, de alguna manera. Y justamente, o sea, la razón por la que se tarda tanto la DIMAYOR en sentarse a negociar es justamente por eso, porque nadie la obliga y ellos dicen como pues no. No, hay un vacío jurídico que lo que dice es que no, es que usted no es un sindicato. Okay. Y a mí no me cobre. Así el Ministerio el Ministerio de Deporte, que no, pues el Ministerio de Deporte les da digámoslo así, les da los permisos para laborar, porque toda entidad deportiva tiene que tener su permiso del Ministerio del Deporte, pero hay quien tiene que intervenir en realidad, el Ministerio de Trabajo,
Pero entonces, si quedamos en un limbo jurídico, es muy difícil que haya un acuerdo. Y cuando se trata de temas económicos, mucho más. ¿Por qué? Porque la federación no va a querer entregar plata y tiene el argumento. O sea, jurídicamente dice, no, cóbrele a su equipo. O sea, usted es trabajador del Medellín, o del Nacional, o del Cali, o del América. Cóbrele, pídale al América esas cosas, porque es que usted no puede pedirme a mí, es que yo no soy su empleador. Y eso jurídicamente tiene un peso fuerte en Colombia. Tiene un peso fuerte. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que toda esa disputa también lo afecta a Colombia en la FIFA. Acuérdese que la FIFA, cuando un gobierno, por ejemplo, interviene en una federación, la FIFA sanciona a la federación. Entonces eso hay que tocarlo con... Por eso, de alguna manera, miren que las huelgas Sí, eso no llegan. era O muy sea, loco imaginarse que se ellos iba a hacen un parar. escándalo mediático, porque eso es un escándalo muy grande, decir que van a parar, pues estamos hablando de esto Sí, aquí pero eso es un escándalo mediático y todo, uy, van a parar el fútbol profesional colombiano. Pero si nosotros, lo que decíamos ahora, desde el 2019, ¿por qué no lo han parado se atravesó la pandemia, sí, pero ¿por qué no lo han parado en estos 5 años, 6 años? Entonces es más como una estrategia mediática. Claro, porque sí, para mí es toda una estrategia, es una forma de hacer presión para que muchos de esos puntos que sí los pueden hacer, de esas 12 peticiones se las aprueben. Pero en realidad es muy difícil que ellos lo logren, porque no hay la ley es la ley hay un limbo jurídico, que es de lo que venimos hablando, y a veces nosotros no entendemos eso. Entonces uno dice, ay, ¿cómo así que van a parar? ¿Y por qué no lo pararon? no, y lo que vos decías ahorita también de si llegan a parar de pronto también les agarran represalias contra ellos, contra esos que Que ha firman. sido la pregunta de ahorita, que es que tradicionalmente el fútbol colombiano, o los directivos del fútbol colombiano, miran con malos ojos a esas personas y les generan un veto por este tipo de cosas. Y entonces eso ha pasado, y eso también podría ser. Pero yo lo que creo es que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo, y van a seguir discutiéndolo, van a seguir peleándolo, pero y si llegan a acuerdos, no creo que sean acuerdos muy sustanciales. O sea, porque hay cosas que, pues, es lo que yo les digo. Miren que en esos acuerdos que llegaron esta semana, por ejemplo, lo del tener un partido de la federación, de la selección mayores, pues eso, pero hay cosas que ellos van a decir que no. Y otra cosa que uno tiene que entender, que los futbolistas, ¿por qué en Europa no lo hacen? Por ejemplo, ellos dicen, es que tenemos que descansar tantas horas. En Europa, si ustedes ven, juegan torneos seguidos y nadie, pues, si se queja uno, es muy poquito que se quejen. Y las asociaciones de fútbol europeas de jugadores profesionales son muy fuertes. Entonces, yo lo que creo es que es una estrategia mediática de los futbolistas para presionar, y que la federación de alguna manera suelte, y la DIMAYOR suelten un poquito. Pero no creo que pase nada con eso. Y bueno, pues hablando de esas negociaciones, ¿será que el nuevo presidente, o sea, esta semana se nombró el nuevo presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, eso afectaría a esas negociaciones que se están haciendo esta semana? No, porque sí hay que entender que el presidente de alguna manera es el vocero de los 30 y tantos equipos que hay en la DIMAYOR. Entonces él no puede de alguna manera, y tampoco siendo la cabeza de ellos, va a ir en contra de las normas del país. Si ellos están diciendo que la asociación no es un sindicato, el presidente de la DIMAYOR no va a decir que es un sindicato, porque a ellos no les conviene. ¿No es cierto? No les conviene. Y yo no, él fue presidente de la Equidad casi 20 años, pero yo no lo veo tan claro, porque el presidente de la DIMAYOR tiene que hacerle caso a los equipos. O sea, las decisiones en la DIMAYOR no las toma el presidente,
las toman generalmente son las asambleas. Ahí está el problema. Miren que a él lo eligieron con, creo que fueron 20 votos, y los otros 19, 18 que había ahí detrás, está dividido, entonces tampoco es que tenga todo el poder de la DIMAYOR, y eso ha sido también un problema en la DIMAYOR hace mucho tiempo, que son los equipos pequeños, como son más, tienen un grupo muy fuerte, y los equipos grandes no ganan ciertas cosas porque no tienen los votos suficientes, porque las decisiones las toman los equipos pequeños para poder ganar los réditos económicos que ganan los equipos grandes. También hay una puja de poderes grandes, muy grande en la DIMAYOR. Yo creo que vos lo decías ahorita y ya lo dejaste claro, pero ¿qué tan probable es como que esos acuerdos se caigan? O sea, que ya llegue un punto en el que digan, no, sabe que no vamos a negociar más. Es que toda negociación es ceder de lado y lado. Yo lo que entiendo es que los dos van a terminar cediendo. ¿En qué punto? No sabemos. Hay unos puntos que benefician más a los jugadores, o otros puntos que benefician más a la federación y a la DIMAYOR. Entonces ellos van a terminar cediendo. Pero hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, lo de equidad de género. Sí. O sea, eso no es negociable. Eso o sea, ¿por qué un equipo femenino no tiene lo mismo? Esos son puntos que son, de alguna manera, que tienen que tratarlos, ¿no es cierto? Pero yo veo que eso es un tira y afloje que de alguna manera ellos van a tener que, por eso se llama negociación. Unos sí, otros no sabría yo decir cuál, pero sí van a ceder lado y lado, porque si no, vamos a seguir el mismo conflicto, pero como les digo, no hay a la vista que haya un acuerdo total, como decir que por ejemplo, les vayan a aprobar los 12 puntos que tienen o las solicitudes que están haciendo. Profe, y para finalizar, pues en los últimos tiempos muchos jugadores y jugadoras han sido como blanco de amenazas o comentarios racistas y sexistas también, como hablando de lo que mencionabas ahorita, tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces la pregunta es, ¿se han logrado avances para proteger a los jugadores de esas situaciones, y cómo la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR podrían ayudar para evitar eso? Ahí es una política total de la FIFA. Acuérdense que la FIFA tiene una campaña que es no al racismo, que es muy fuerte. Y la federación toma esa misma política. Entonces, de alguna manera, se hacen las cosas, pero es muy difícil probarlo. En Europa es muy fuerte. En Europa un cántico racista inmediatamente se sanciona al equipo. Aquí no. En Europa le dicen a una mujer alguna cosa y sancionan al equipo, pero en Colombia no. Hace poco tuvimos el ejemplo de un jugador que en el Pereira, en un clásico con el Once Caldas, que es un jugador salvadoreño o nicaragüense, creo que es el jugador que estaba jugando, y que salió llorando del partido diciendo que el jugador del Once Caldas le había dicho negro y que lo había maltratado, o simio, o algo así. Pero eso no quedó en nada. ¿Por qué? Porque es difícil probarlo, es difícil hacerlo. Y aquí en un estadio, gritándote negro, hijo de tantas, o a una mujer marimacha, porque podría darse también, es muy difícil, porque las normas de alguna manera de la comisión disciplinaria, aunque lo digan, no se las aplican a fondo, porque hay muchos intereses involucrados. Entonces son temas que se trabajan. Es más, la FIFA sancionó en los 2 últimos partidos, no este último que acaba de pasar, sancionó en las eliminatorias a las tribunas de Barranquilla por cantos en contra de los otros equipos. Son esas sanciones. Uh-huh. Pero es que hay un problema de educación de fondo,
y estamos en un país. Yo les recuerdo que el fútbol de un país es el reflejo de la sociedad. Eso que quede claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué es el contexto hacia donde nosotros tenemos que ir cuando entendemos estos temas? Que el fútbol de nosotros es violento, porque nosotros somos violentos. Que las tribunas son violentas, porque el que va a la tribuna le faltan en la sociedad muchas cosas y va a ir y refleja, es como decir, el estadio es como ese, como yo me desahogo porque no tengo estas cosas y tengo el derecho a hacer lo que quiero allá. Lo otro, lo que yo les decía, los malos manejos en los clubes, esa es la sociedad que nosotros tenemos. Lo mismo, sancionar un equipo a los 3 días le quitan la sanción porque apelaron y que supuestamente no se puede probar. Entonces es lo mismo, yo creo que es un problema más de fondo. Es un problema de que las leyes están dadas para eso, pero si no se cumplen en el país se van a cumplir en el fútbol. Y es duro, por ejemplo, cuando uno ve casos como, pues los ataques vienen desde las propias directivas. Me acuerdo mucho de los comentarios que hacía Jesurum hace, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero criticando el fútbol femenino, llamándolo un juego, pues que no era nada serio al lado Es que desde ahí, o sea, si el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol hace un comentario despectivo sobre el fútbol femenino, que se puede esperar. ¿Cómo se va a esperar de eso? Ahora pues no hablemos de los problemas éticos que tiene la cabeza, pues investigados primero por venta de boletas y no pasó nada. Sí, no es ninguna perita en dulce tampoco. No, hace poco el problema que tuvo en Estados Unidos en la Copa América. Entonces eso es lo que yo digo, ahí si los que dirigen el cuento, por así decirlo, tienen el rabo de paja por todos lados, entonces el problema no es de leyes o de normas o qué pueden hacer. O sea, yo creo que es un problema cultural de un país como en el que nosotros vivimos, que nos falta mucho y a los dirigentes les falta mucho. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ellos tendrían que cambiar muchas cosas desde la educación, desde la cultura deportiva, porque las leyes están. Yo a ti no te puedo, de alguna manera, o a ti te puedo decir que porque eres negro, blanco o mujer, no te puedo dar una clase, por ejemplo. ¿Sí o qué? Pero y se cumple. Acuérdese, este señor que era presidente del Tolima muy famoso, el señor Camargo, que fue presidente toda la vida, que murió hace 1 o 2 años, dijo que él nunca iba a hacer un equipo femenino, que porque eso no servía para nada. ¿Y qué pasó? El panorama no es nada alentador entonces. Es difícil, lo que pasa es que vuelvo y a mí me gusta que en esta charla se tome en cuenta porque ojalá haya muchos de nosotros, colegas de nosotros que les gusta el periodismo deportivo y que lo entiendan. Periodismo deportivo en Colombia, eso es otro inconveniente para lo mismo, o sea, aquí el periodismo deportivo no es un periodismo deportivo que profundice los temas. O sea, el periodismo deportivo no ve los contextos en Colombia. Y no, es un periodismo deportivo de opinión, más que de otra cosa. Por ejemplo, aquí no hay cultura deportiva. En Colombia no hay cultura deportiva. Aquí hay periodistas deportivos que no saben qué son los Juegos Olímpicos. O sea, aquí hay periodistas deportivos en canales prestigiosos que en algunas Olimpiadas han dicho que un diploma olímpico no importa, sin entender todo lo que hay detrás de un diploma olímpico o del ciclo olímpico. No saben de otros deportes, o sea, saben de fútbol. Eso, culturalmente, el fútbol es el deporte, sí, eso lo entendemos. ¿Pero por qué? Pues, no, en este programa no es para hablarlo, pero si me quieren invitarlo podemos hablar. Pero, por ejemplo, culturalmente en Colombia, ¿por qué en Colombia el fútbol es lo que es? ¿Y por qué estamos hablando hoy de fútbol y no de otro deporte? Que yo les hago esta comparación, no más a nivel de reflexión porque ya sé que nos acaba el tiempo. Si el fútbol, que es el deporte que maneja plata, tiene estos problemas, imagínense en otros deportes que no manejan esto. ¿Cómo son las ligas? ¿Qué problemas tienen las ligas?
¿Cómo es la educación del deporte en los colegios? Estoy hablando del deporte no como, sino el deporte que es lo que nosotros deberíamos ver del periodismo deportivo. Detrás del deporte hay unos fenómenos muy grandes sociales, que es donde nosotros como periodistas deberíamos estar indagando. O sea, eso es lo que nosotros deberíamos estar indagando como periodistas deportivos. Así es. Cómo es un ciclo olímpico, cómo se afecta lo del género, el deporte y no solamente, la sexualización de las mujeres en el deporte. Temas de la economía, el deporte mueve mucho dinero. Temas económicos, el deporte en todos los ámbitos mueve mucho dinero. Cosas de ese tipo, hacia allá debería ir el periodismo deportivo. Interactuar con otras disciplinas y entender. Pero el periodismo deportivo en Colombia es un periodismo deportivo que es muy light, por así decirlo, porque opinan mucho, no profundizan y no saben sino de fútbol. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por haber estado en Háblalo. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. No, gracias a ustedes, muy, como decimos nosotros, muy bacano el espacio. Ojalá podamos seguir hablando de temas de estos, porque sí son temas muy interesantes que apasionan mucho y es muy, muy rico. Es muy rico, pero hay mucho, yo creo que en el deporte hay mucho tema, como les digo, que podemos seguir tratando y que podemos profundizar un poco. Es muy valioso hablar de ello también. Oye, háblalo. Hoy estuvimos en cabina. Valeria Londoño. Y quienes habla, Santiago Vega Durán. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.